RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. En estos momentos, como les dijimos, estamos con Víctor Ballena, que es economista y es presidente del Consejo Consultivo de las MIPYMES Unidas del Perú. Víctor, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar aquí y acompañado de Daniel y aquí para hablar un poco de economía, ¿no? Pero no sé si me permites saludar a mis colegas, los docentes universitarios, que hoy estamos de aniversario. Un saludo para los docentes universitarios, en especial para los de la Universidad Nacional del Callao y para los de la UPC. No, Víctor, por supuesto. Además, los docentes en general, sobre todo los universitarios, son los que más difícil la tienen para lidiar. La juventud nunca es la más, la que está más dispuesta a recibir conocimientos. Te lo dice un ex docente universitario también. Pero por eso, pero a ver, mira, ya que has mencionado lo de la docencia universitaria, es importantísimo. ¿Cómo ves tú a esa juventud que es el futuro del Perú? Y ante esta crisis económica, claro, se habla de la macroeconomía, se está pagando más impuestos, la inflación no es tan grande, pero sí es grande, que no estamos tan mal, pero estamos mal, y tanta incertidumbre. ¿Cómo ves tú la microeconomía? ¿Cómo ves esa oportunidad que tienen los alumnos, los jóvenes, para salir adelante en base a la micro y pequeña empresa, al emprendimiento? Bueno, el emprender ahora es mucho más fácil, ¿no? Continuar en el negocio y mantener el negocio es lo difícil. Emprender es muy fácil en estos momentos, ¿no? O sea, hay el tema de las redes sociales que está dando mucho para algunas personas que se han podido adaptar y han hecho un pequeño espacio para ingresos que tienen, pero a los negocios todavía no están acostumbrados al 100% a manejar ese tipo de redes sociales y se sumergen pues en esa falta de herramientas para poder crecer, ¿no? Es que en verdad sí, en estos momentos la economía está bien adjudicada por varios factores, ¿no? Tanto externos como internos. Entonces, en la realidad, por ejemplo, nunca se habían visto precios del petróleo tan altos a nivel del mundo y para muchos que de repente no lo entienden, es importante el precio del petróleo para el Perú. Resulta que nosotros somos un país que no cubre su demanda interna con la producción que tenemos. Según los datos estadísticos, nosotros llegamos a la justa a un 20% de la demanda interna. Por ello hemos importado desde hace mucho tiempo el petróleo. Entonces, cuando más creció la producción nacional, más elevó la demanda de petróleo. Pero en el Perú nunca se programa nada. Por ejemplo, el petróleo que nosotros traemos, solamente existen 7 refinerías en todo el país para poder almacenar todo el petróleo, poder refinar la gasolina. Entonces, como hay 7 refinerías nada más, 2 de ellas están en el centro del Perú. Entonces, obviamente, hay algunos que han empezado a traer importada la gasolina. Entonces, se ha cubierto ciertas demandas para poder cubrir el mercado nacional, ¿no? Entonces, como en el Perú creció mucho la demanda de autos nuevos, ha habido demanda de las industrias por querer más petróleo y todo ello, en el Perú, a partir del año 2005 empezó a funcionar bien el tema del gas natural, algo que se empezó a dar como un sustituto del petróleo para cubrir esa demanda. Como que por ahí se detuvo un poco los precios internos de esta energía, ¿no?, en el país. Pero como no se amplió mucho más allá de la ramificación del gas natural en todo el Perú, la demanda siguió creciendo, la industria siguió creciendo, la demanda por autos nuevos siguió creciendo y obviamente se empezó a importar más petróleo y dependíamos mucho más del mercado internacional. Entonces, eso ha golpeado
en los últimos 20 años 3 veces. En el año 2008 fue la crisis de los bonos subprime. En ese periodo la gasolina llegó a $100 precio internacional. Y el otro fue más o menos en el 2011, 2012, que se empezaron a pelear los países de la OPEP con Estados Unidos y Rusia. Empezó a subir el precio del petróleo, pero esa vez no llegó a tanto, a $100. Previo a la pandemia, Arabia Saudita y Rusia habían dicho que ya no iban a depender del petróleo. Entonces el precio del petróleo antes de la pandemia llegó a rozar los $30, $40. Imagínense, antes de la pandemia ya el precio del petróleo estaba tan bajo que nosotros estábamos en un escenario perfecto para crecer. Lo que había entre el año 2019 y 2018, la crisis política. Vizcarra le estaba haciendo el problema a PK, los fujimoristas estaban haciendo el problema en el Congreso, o sea, todo un escenario como que no podríamos aprovechar la coyuntura internacional. Y si ustedes se dan cuenta, las cifras del PBI en ese periodo había caído a 2 o 3%. Claro. ¿Y por qué? A ver, Víctor, o sea, si tú dices que esta crisis ya se vivió y que efectivamente el costo del petróleo en plena pandemia llegó a cero, o sea, Sí. es más, regalaban el petróleo, ¿por qué ahora nos está golpeando tanto? O sea, sabemos que es una crisis internacional, pero ¿por qué hoy en día está costando 27 soles, 28 soles, 25 soles en el grifo? ¿Por qué? ¿Y cómo afecta eso al negocio del micro y pequeño empresario? Ya, la situación es un poco difícil de explicarlo, pero lo voy a hacer así metodológicamente para que más o menos se entienda, ¿no? El precio del petróleo empezó a subir cuando se empezaron a reiniciar las actividades pandemia. Pero pandemia, se empezaron a mover todas las actividades de un porrazo, pues, ¿no? Las aerolíneas, los transportes, las industrias, todos empezaron a crecer demasiado. Cuando en el mundo se generó un desequilibrio. Este desequilibrio fue tan abrupto que empezaron a demandar más petróleo y los países exportadores de petróleo empezaron a subir poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? En el Perú también ocurrió lo mismo. Empezó a haber demanda por petróleo, así a la fuerza. Pero ¿qué hemos hecho en el Perú? Hemos dado dinero a mucha gente. Hemos soltado los fondos de AFP, hemos soltado los fondos de CTS. Entonces hemos pagado el precio que ha ido aumentando del petróleo. Entonces, con el petróleo, ¿qué se hace? Se produce la gasolina. Entonces acá vienen dos coyunturas: la demanda, la producción de gasolina. Recuerda que te he dicho que solamente hay 7 refinerías. Entonces, no hay lo suficiente para generar mucha gasolina. Y aparte, recuerda que aquí le hemos bajado el dedo a los grupos de los grifos. Ellos eran los que importaban la gasolina. Entonces, estás quitando oferta. Entonces, dos cosas: la oferta productiva y la oferta importada. Entonces, cuando hay menos de estas dos cosas, los que tienen poco empiezan a subir el precio. Entonces, vienen dos escaladas, ¿no? Precio internacional más alto, la poca oferta hace que se genere escasez de gasolina. Entonces, esos dos, más la gente tenía plata a pagar, disparó el precio. Entonces, eso se siente en el pequeño negociante, ¿no? Y Daniel. Víctor, tú acabas de señalar cómo se pierden las oportunidades en el Perú, ¿no? La crisis política de Vizcarra, la crisis política que estamos viviendo hoy, que es peor, está sumamente agravada, ¿no? Pero así como perdemos oportunidades y no las vemos pasar y nadie se dio cuenta, se viene otra, que es el tema de la recesión. Producto de todo lo que tú has explicado, están tomando unas medidas para enfriar la economía, de tal manera que la inflación cae. La mejor manera de enfriar la inflación es metiéndole la mano al bolsillo a la gente y quitándole la plata. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos y está pasando en todo el mundo, ¿no? Y acá en el Perú, porque somos bien copiones, también estamos haciendo lo propio, ¿no? Porque niveles de inflación como el que hemos tenido en el mes pasado
Después de 25 años, volvemos a niveles de inflación de más de 10%, ¿no? Lo cual, pues, vuelve a la gente más pobre de lo que ya era, incrementa las cifras, digamos, desnutrición crónica infantil, anemia, desempleo, la delincuencia que también se ve alimentada por la falta de oportunidades, que no se justifica, pero lamentablemente sucede, ¿no? Se debe a que la crisis que nos está acompañando, pero en algunos meses, semanas, meses, y eso me gustaría que tú le dijeras, porque los empresarios, el Estado reacciona el Estado es reactivo, el gobierno es reactivo, ¿no? Te meten un plomazo, recién reacciona, no previene, ya lo sabemos. O sea, pedir al gobierno, oye, por si acaso va a pasar esto, por favor, toma no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los empresarios ante una recesión que podría verse incrementada por lo que podría decir Castillo el 28 de julio? Espero que no hable, ojalá le dé laringitis y no hable, ¿no? Pero se nos viene en las próximas semanas y meses una crisis económica recesiva. ¿Qué podemos hacer y cómo la ves tú como economista? Porque yo lo estoy haciendo de un rol de percepción de un analista, digamos, empresarial, ¿no? Una persona que está involucrada en estos escenarios y que está viendo con cierta alarma, y es más, por ejemplo, hace unas semanas las empresarias bodegueras, a raíz de algunas explicaciones que hacíamos, han pedido qué escenario se nos viene. Entonces, ¿cómo afecta estas grandes decisiones para salvaguardar las grandes cifras macroeconómicas? ¿Cómo va a afectar al microempresario, a la microeconomía? Explícanos un poco eso, Víctor. Vale, hay un tema que se viene ya hablando a nivel internacional, ¿no? Es el escenario de la estanflación, ¿qué se le llama, no? La estanflación es un fenómeno que nadie en el mundo quiere llegar. ¿Qué significa eso? Significa de que hay inflación y hay recesión a la vez. Este escenario ocurrió en el año 73, entrando los 80, duró cerca de 7 años. Se creó la OPEP, se cambió el tema de la conversión del dólar y las industrias paralizaron debido al alto precio del petróleo, ¿no? Recuerden que en ese momento no había tanto la globalización. Entonces ahí el escenario fue de que se pararon muchas industrias y en Latinoamérica se aplicó lo que se le llamó la sustitución de importaciones. Entonces ese escenario fue horrible porque hizo que se generaran hiperinflaciones en varios países. La receta, ¿cuál fue? Darle dinero en borbotones a la población. Entonces, en esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que ahora las políticas monetarias son las que se están aplicando en estos momentos por parte del Banco Central de Reserva, es elevar las tasas de interés porque saben que hay mucho dinero pululando en el mercado. Pero hay muchísimo dinero. Ustedes dirán, yo no tengo en el bolsillo. Sí, pues lamentablemente el dinero pulula. Todos estamos ajustados, sí. En realidad, lamentablemente el dinero pulula en los grandes grupos de poder, ¿no? Y entonces, sucede. El Banco Central de Reserva, la mejor medida que tiene es llevar las tasas de interés a que toda la gente tiene el dinero en los bolsillos, que hay mucha gente que tiene dinero en los bolsillos, pero no lo utiliza, lo regrese al banco. Entonces, estando el dinero en el banco, lo que hace es ganar una cierta rentabilidad sin riesgos, evita de que esas personas que tenían ese dinero lo gasten haciendo presión en la inflación. Okay. Entonces, se viene una dura época de gasto superfluo. ¿Qué significa un gasto superfluo? La gente va a gastar cosas que no les son importantes. O sea, por ejemplo, salidas a restaurantes, discotecas, cines. Porque la gente va a priorizar el gasto básico. El gasto básico vienen a ser todos los productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, felizmente que nuestro país macroeconómicamente está bien. Pues acá el escenario es propicio a que vengan inversiones. La pregunta es, ¿el Estado, como Estado, a través del actual gobierno, brinda facilidades, brinda señales importantes para hacer inversiones? Lamentablemente
No. Entonces, si tú haces una política de que todo el mundo regrese su dinero a los bancos, ¿no? Tiene dos cosas. Lo deja en el banco o lo invierte en algo productivo, rentable, ¿no es cierto? Entonces, los dos escenarios no se ven. Entonces, el panorama es bien negro si es que obviamente estamos quitando el consumo superfluo de la gente, ¿no? O sea, estamos, a ver, acá entonces hay una paradoja, Víctor, que creo que vamos a necesitar un par de programas más para entenderla. O sea, todos los micro y pequeños empresarios hablamos de la necesidad de que se genere consumo, de que los clientes vengan, de que los clientes consuman en nuestros locales, y el Estado está haciendo, bueno, por un lado no está haciendo nada, y la poca gente responsable, pensando en el futuro, no en el hoy, está frenando y enfriando la economía. O sea, estamos en una paradoja multidimensional, al parecer, refiriéndonos a los libros de cómics. Pero, nada, Víctor, mira, en verdad la explicación ha sido bastante buena y definitivamente creo, porque quedo yo con dudas, e imagino que todos los que nos ven y nos escuchan también, te comprometemos a volver a un siguiente programa, de repente el día viernes, habiendo transcurrido un poco más de semana, a ver cómo estos efectos y estos cambios que se están dando a nivel internacional nos han pegado, y retomar esta conversación el día viernes para entrar ya al detalle de cómo sobrevivimos a esta paradoja de comunicación y de intenciones entre lo que queremos, necesitamos, y lo que puede ser bueno, o algunas personas creen debe ser bueno para la economía en el futuro. Sí, Fernando, dos datitos. Hoy día el dólar está terminando en 3.96. Los términos financieros se habla de que ha subido 10 puntos. Eso es señal de que las inversiones están retirando, o sea, las foráneas. Obviamente, la demanda interna está queriendo comprar dólares por miedo. Esas son dos cosas muy puntuales, ¿no? Claro. La otra cosa puntual, hay que fijarnos muy bien cómo va el consumo de gasolina. ¿Por qué? Porque la gente dejará de salir y no consumirá gasolina. Pierde cuidado, que lo vemos en el tanque de nuestros vehículos todos los días, y la gente está midiendo con gotero lo que realmente le echa. Pero Víctor, como decía, ha sido un gusto tenerte con nosotros, se nos termina el tiempo, y te comprometemos de una vez para el día viernes a hablar en el tema y ver cómo es que esto ha evolucionado. Entonces, ya saben, amigos, fue Víctor Villena, economista, presidente del Consejo Consultivo de las MIPES Unidas del Perú, que nos ha acompañado, y que estará de vuelta el viernes para seguir tratando de analizar esta paradoja económica en la que nos quedamos nosotros, como siempre, el pueblo empresario a la mitad. Un gusto, Víctor. Nos vemos el viernes. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, Fernando. Gracias. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario.